Hola a todos, mi nombre es Carolina Arias Naranjo y les voy a presentar un ejercicio de ingeniería económica. El enunciado. La empresa Logic Performance hace 2 meses accedió a un crédito bancario con una tasa del 12% nominal anual trimestre anticipada, el cual su método de pago se pactó en 5 cuotas. La primera será hoy y corresponde a 7 millones. La segunda será el próximo mes y corresponde a 3 millones. La tercera y la cuarta se harán en el mes 5 y 6, después del desembolso. Serán de un valor de 3,5 millones y 4 millones, respectivamente. La última cuota se realizará en el mes 9 y tendrá un valor de 7 millones. A. ¿Cuál fue el valor del crédito? B. Una vez pagada la tercera cuota y en caso de pagar el saldo en una cuota al final del plazo pactado, ¿cuál es el valor del pago? C. Si cambia el método de pago del crédito respecto al inicial por 2 cuotas, una en el mes 4 y la segunda en el mes 8, la cual será 3 veces la primera, considere una tasa de interés del 10% efectiva anual. ¿Cuál será el valor de las cuotas? Bueno, entonces acá hay que tener en cuenta que el crédito se hizo hace 2 meses, o sea que la primera cuota que nos dicen que se hizo hoy se hizo en el mes 2 y corresponde a 7 millones. La próxima será en el mes 3, que corresponde a 3 millones. La tercera y la cuarta se harán en el mes 5 y 6 y la última cuota se hace en el mes 9 y tendrá un valor de 7 millones. Nos enfrentamos entonces hacia un escenario de financiación. Vemos que la tasa de interés que nos dan es una nominal anual trimestre anticipada y el flujo de caja no la dan en meses. Entonces vamos a pasar esta tasa de interés ATA a efectiva mensual. ¿Cómo lo hacemos? Primero utilizamos la ecuación para pasar una tasa anticipada, una tasa nominal anticipada a efectivo anual. Entonces aquí tenemos que como es trimestral, entonces N sería 4, el porcentaje o el interés sería 12% y nos da un valor de 12,96% efectiva anual. Ahora con la fórmula tengo necesito, entonces pasamos ese efectivo anual a efectiva mensual. Sería 1 más 12,96% a la tengo un año, ¿cierto? Está en años. Y necesito en meses, entonces sería sobre 12 menos 1. Y eso nos da que la tasa efectiva mensual es de 1,02% efectiva mensual. Acá tenemos entonces el flujo de caja. Vemos que en el mes 2 hay una cuota que se paga de 7 millones, en el mes 3 una de 3 millones, en el mes 4 una de 3,5 millones, en el mes 6 una de 4 millones y en el mes 7, en el mes 9 una de 7 millones. Eso lo tenemos en millones y en meses. Vamos a tener que hallar ¿qué? El valor P, este valor en cero, que es el que nos dice cuál es ese valor del crédito. Entonces, bueno, para esto vamos a utilizar una fecha focal de t igual a 0, es decir, donde se efectuó el crédito, donde se hizo el préstamo. Y vamos a utilizar la ecuación de valor. Sumatoria de ingresos es igual a sumatoria de egresos. Para esto, entonces, como vamos a llevar todos los flujos de caja a t igual a 0, vamos a utilizar la ecuación de valor actual que nos va a ayudar a descontar esos flujos de caja, cada uno de esos flujos de caja que tenemos a t igual a 0, que es nuestra fecha focal. Bueno, entonces acá tenemos que ese P, que no vamos a capitalizar ni a descontar, ¿por qué? Porque está en la fecha focal. P está en t igual a 0. Entonces lo dejamos así solito y es el único ingreso que tenemos. Seguimos con este flujo de caja que es de 7 millones. Este factor de descuento lo vamos a elevar entonces a menos 2. ¿Por qué? Porque la fecha focal es 0, ¿cierto? Entonces 0 menos 2, donde está este flujo de caja, sería menos 2. Y así con los otros, ¿cierto? Por ejemplo, el último está en el mes 9 y lo debo de llevar a t igual a 0, entonces sería 0 menos 9, entonces me queda elevado a la menos 9. Entonces aquí es muy sencillo porque
nos da derechito ese P que necesitamos, que es el valor del crédito, y nos da que el valor de crédito es 23,25 millones de pesos. Bueno, ahora vamos con el punto B. Una vez pagada la tercera cuota y en caso de pagar el saldo en una cuota al final del plazo pactado, ¿cuál es el valor del pago? Entonces acá ya contamos con que ya tenemos el valor del crédito, que es 23,25 millones, ¿cierto? Acá lo que nos están diciendo es que no vamos a tener en cuenta iguales las últimas dos cuotas, como en el punto A, solamente la cuota 1 a la 3. Vamos a eliminar esta cuota de la mitad y vamos a pagar todo este saldo que hay acá, la vamos a pagar al final. Entonces hay que hallar ese saldo, o sea, esa cuota que tenemos que pagar en el último mes, que sería T igual a 9. Eso lo vamos a hacer capitalizando a una fecha focal de T igual a 9. Tenemos que utilizar otra vez la ecuación de valor. Ingresos, sumatoria de ingresos igual a sumatoria de egresos. Y utilizamos también la misma tasa de interés, que es 1,02% efectiva mensual. Entonces acá, como ven, vamos a capitalizar. Bueno, entonces acá, utilizando esta ecuación de valor futuro es igual a valor actual por 1 más la tasa de interés a la n, entonces tenemos que la primera, esta está en T igual a 0. Entonces, claro, ese es el valor del crédito, que lo tenemos en T igual a 0 y lo tenemos que capitalizar o volver un valor futuro a T igual a 9, que es nuestra fecha focal. Entonces, 23,25 por 1 más la tasa de interés efectiva mensual, que es 1,02%, elevado a la 9, porque como vemos, 9 menos 0 es igual a 9. Y un ejemplo de esto sería 7, que es mi flujo de caja en T igual a 2 por 1 más 1,02% a la fecha focal, que es 9 menos 2, 7 elevado a la 7. Y acá el último flujo de caja o el factor de capitalización sería F, que es ese valor que queremos hallar, esa cuota que necesitamos hallar. ¿Por qué no la descontamos ni capitalizamos? Porque está en la fecha focal. Despejamos F y tenemos que F es 11,12. O sea que el valor de la última cuota, o sea, en T igual a 9, es 11,12 millones de pesos. Ahora en C, si se cambia el método del pago del crédito respecto al inicial por dos cuotas, una en el mes 4 y la segunda en el mes 8, la cual será 3 veces la primera, considere una tasa de interés del 10% efectivo anual. ¿Cuál será el valor de las cuotas? Entonces, bueno, acá otra vez el flujo de caja lo tenemos en meses, porque las cuotas no las están dando en meses. Entonces, la tasa de interés efectiva no la vamos a pasar con la fórmula necesito, acá como está, a efectiva mensual y nos da 0,80% de efectivo mensual. Entonces, acá la tasa de interés sería esa. Vemos que ya tenemos solamente dos cuotas, una en el mes 4 y otra en el mes 8. En el mes 4 vamos a suponer que es un valor X que vamos a hallar y en el mes 8 sería el triple de esa cuota que pagamos en el mes 4, o sea, 3X. Listo, vamos a utilizar una fecha focal de T igual a 8. Para esto también utilizamos entonces la fórmula del valor futuro, que es la que nos ayuda a capitalizar. Entonces, en el primero tenemos que es en el T igual a 0. Entonces sería 23,25, que es el valor de crédito, por 1 más 0,80% efectivo mensual a la 8. ¿Por qué? Porque 8 menos 0 es igual a 8. O sea, la fecha focal menos T igual a 0 sería 8. Eso es igual a X, que está en T igual a 4, por 1 más 0,80% a la 4. Más este 3X, porque no se descuenta ni se capitaliza, porque está en la fecha focal. Despejamos X y nos da que X es igual a 6,145. Entonces esto sería
6,145 millones de pesos, que sería la cuota en t igual a 4. Y para hallar la cuota en t igual a 8, se multiplicaría esa x por 3 y eso nos da 18,435. O sea, 18,435 millones que debo de pagar en t igual a 8. Bueno, entonces ahora con esta sintaxis de valor futuro y valor actual o presente, vamos a ir a hacerlo a Excel. Listo. Acá vemos que es un escenario de financiación igual. La tasa está en 12%, nominal anual trimestre anticipada, pero la necesito pasar a efectiva mensual. Entonces aquí utilizamos pues como la fórmula, porque no tenemos todavía como una función para eso. Y aquí sí podemos utilizar ¿qué? Vamos a poner entre paréntesis tasa punto nominal, la función tasa punto nominal, y vamos a poner esa tasa en efectiva mensual por 12. Y eso todo lo vamos a dividir entre 12 para que nos dé que la tasa efectiva mensual, que es 1,02%. En el punto A, como les expliqué ahora, utilizamos una fecha focal de t igual a 0. Y vamos a poner los periodos. Acá están todos los periodos de los flujos de caja que hay. En el periodo 0 pusimos un flujo de caja de 1 porque no lo tenemos que hallar, que es el valor del crédito. Y estos serían las cuotas que conocemos. El número de periodos sería que esa tasa, esa fecha focal menos el número de periodos. En este caso, pues los puse positivos para poder utilizarlos acá con esta función que vamos a hacer aquí. Entonces, el primerito vamos a utilizar un flujo en un valor futuro. Tenemos que la tasa va primero y es 1,02%. El número de periodos sería 0. Ponemos otra vez punto y coma porque pago no vamos a poner y ponemos menos ese flujo de caja que sería 1 porque no lo conocemos y en las otras vamos a utilizar valor actual que es esa tasa por el número de periodos que vamos a descontar. En este caso sería 2, o sea tenemos que descontar 2 periodos. Ponemos entonces otra vez los punto y coma porque no tenemos pago menos ese valor actual, que es esa cuota que yo pagué en t igual a 2. Bueno, y así con nosotros. Acá nos va a dar que, según la fórmula que ahorita vimos en la presentación, la suma de factores de descuento de estos va a ser 23,25 millones. A cada uno, porque igual sigue siendo t igual a 0, que es donde está la fecha focal, entonces tampoco se descuenta ni se capitaliza, queda igual. Y acá hallamos ya ese valor del crédito, que es 23,25 millones. En el punto B, entonces, vamos a utilizar t igual a 9. ¿Por qué? Porque acá fue donde solamente seguimos el primer punto o el inciso A hasta la cuota 3 y tenemos que hallar la cuota, la última cuota de cuánto sería, o sea que solamente tendríamos 4 cuotas. Como ya conocemos el valor del crédito, entonces acá en este flujo de caja lo ponemos, ¿cierto? Acá los periodos serían en t igual a 0, 2, 3, 5, que es donde se hace la tercera cuota, y t igual a 9, que es donde se hace la última cuota. El flujo de caja sería 23,25, 7, 3 millones, 3,5 y 1 porque no lo conocemos. De todas maneras, acá no se descuenta ni se capitaliza porque es la fecha focal. Acá vamos a hallar el factor de capitalización. Entonces utilizamos la fórmula, perdón, la función de valor futuro. Entonces la tasa es la misma. El número de periodos sería eso, esa fecha focal
menos el periodo sin el pago y menos el valor actual, que sería en este caso menos 23.25. Este también lo hacemos de la misma manera. Y el valor último a pagar o la última cuota va a ser de ese factor de capitalización del periodo 0, de t igual a 0, menos la suma de los factores de capitalización de t igual a 2, t igual a 3 y t igual a 5. Y eso nos da que esa última cuota es de 11.12 millones. Bueno, ahora vamos a mirar el punto C. En este punto C vamos a cambiar de tasa. Esa tasa la va a ser de 10% efectivo anual. Entonces hacemos lo mismo con la tasa nominal, con la función de tasa nominal. Sería, entre paréntesis, tasa nominal, ponemos la tasa efectiva anual, punto y coma. ¿Cuánto necesitamos? Lo necesitamos en meses. Entonces sería punto y coma 12. Y todo eso lo dividimos entre 12 para que nos pueda dar la efectiva mensual, que sería 0,80%. Vamos a utilizar una fecha focal de t igual a 8. Acá, en este punto, es donde solamente vamos a tener dos cuotas, una en t igual a 4 y otra en t igual a 8. Entonces hacemos lo mismo. El periodo en 0, 4 y 8. El flujo de caja lo conocemos en 0. En 4 vamos a poner que es 1 y en 8 pues sería el triple de la que es en 4, o sea 3. El número de periodos entonces sería, esa fecha focal es 8. Como vamos a capitalizar entonces sería fecha focal menos periodo sería 8 en este caso. Y aquí sería 8 menos 4, 4. 8 menos 8, 0. Esta no se descuenta ni se capitaliza. De todas maneras vamos a utilizar este 3 que nos arroja acá. Entonces, acá valor futuro sería esa tasa efectiva mensual del 0.80% por el número de periodos que sería 8, punto y coma porque no hay pago, menos ese valor del flujo de caja, 23,25. Lo mismo acá también lo vamos a hacer. Entonces, el valor en el ahorro 1, ¿qué va a ser? Va a ser ese factor de capitalización de t igual a 0 dividido la suma de estos dos factores. Y eso nos va a dar que el valor del ahorro 1, de la cuota 1, esto sería valor de cuota 1, y de cuota 2. El valor de la cuota 2 va a ser ¿qué? 18,43 millones de pesos. Bueno, y ahora vamos a mirar cómo lo podemos hacer entonces en Python. Vamos a poner entonces que la tasa es de 0,12, nominal anual trimestre anticipada, la pasamos con la fórmula a efectiva anual, luego a efectiva mensual. En el punto A dijimos que era una fecha focal de t igual a 0. Y los ahorros van a ser las cuotas. Flujo de caja en 2 va a ser 7, el flujo de caja en 3 va a ser 3. Esto significa que está en t igual a 2, t igual a 3, en t igual a 5, en t igual a 6. Esas son las cuotas que pagamos, ¿cierto? El número de periodo va a ser esa fecha focal menos ese periodo en el que estamos. Los ponemos entonces así positivo. Pero igual vamos a utilizar esta función de Python que es la de valor actual o valor presente. Acá ponemos tasa efectiva mensual, número de periodo en 2, en 0 porque no tenemos pago, menos ese flujo de caja en 2 y 0 porque es vencido. Listo.
hacemos lo otros con los otros factores de descuento y ese valor de crédito va a ser la suma de esos factores de descuento y nos da un valor del crédito 23.24 o 23.25 millones. En el punto B vamos a utilizar una fecha focal de t igual a 9. Acá eliminamos una cuota y necesitamos saber cuál sería esa última cuota, conociendo el valor del crédito. Entonces aquí ya el flujo de caja 1 lo vamos a poner como si fuera valor crédito, que es el que ya hallamos anteriormente. Y los otros van a ser iguales, menos el último flujo de caja que va a ser en t igual a 9. Vamos a poner 1. Los números de periodos igual sería la fecha focal menos el periodo en el que están, o sea, por ejemplo, 9 menos 0, 9. 9 menos 2 sería 7 y así sucesivamente. Y ese factor de aquí ya vamos a capitalizar porque estamos llevando todo a t igual a 9. Entonces utilizamos esta función que es la función de valor futuro. Lo mismo, tasa, el periodo, los números de periodos que vamos a capitalizar, 0 porque no tenemos pago, menos ese flujo de caja, que en este sería ese valor del crédito que es 23.25 y 0 porque es vencido. Hacemos lo mismo con los otros y tenemos que el valor de la última cuota va a ser ese factor de capitalización en 1, o sea este que nos da acá, menos la suma de estos factores de capitalización. Y nos va a dar que la última cuota va a ser de 11,12 millones. Y por último, el punto C. En el punto C, entonces, utilizamos una tasa diferente que va a ser de 0,1 o de 10% efectivo anual. Entonces acá vamos a pasarla con la fórmula tengo necesito a efectiva mensual. Ahí nos va a dar una tasa efectiva mensual. Vamos a utilizar una fecha focal de t igual a 8. Los flujos de caja, entonces van a ser, en t igual a 0 va a ser el valor del crédito. En t igual a 4 va a ser 1, porque no lo conocemos, vamos a suponer que es como un valor X o 1. Y acá va a ser el triple de ese valor, entonces ponemos 3. Los números de periodo sería de la fecha focal menos el t en el que estamos. Entonces, por ejemplo, el primero sería esa fecha focal que es 8, 8 menos 0, acá sería 8 menos 4, 8 menos 8. Esta no se capitaliza ni se descuenta. Hallamos los factores de capitalización que serían con esta función de valor futuro, con la tasa, el número de periodos que vamos a capitalizar, no ponemos pago, o sea 0, menos el flujo de caja en t igual a 0,0. Y lo mismo con los otros. Entonces ese valor de la cuota 1 va a ser ese factor de capitalización en 1 dividido la suma de los factores de capitalización de 2 y 3. Y el valor en la cuota 2 va a ser ese valor de la cuota 1 por 3. Entonces aquí ya tenemos que eso nos va a dar que la cuota 1 va a ser de 6.14 millones y la segunda va a ser de 18.43 millones.